Buenas, vamos con la tarea de esta semana. Y bueno, ahora están los personajes de esta novela en el viñedo. Y bueno, la lección que le dan a estas páginas es sobre la fluctuación, ¿no? El ratio de trabajo y descanso. Y nos viene a desvelar algo que parece aparentemente un poco contradictorio, y es que el crecimiento se produce durante el descanso. Esto choca de lleno con las creencias que tenemos la mayoría de las personas, sobre todo porque cuando somos niños nos dicen que tenemos que trabajar duro, que solo trabajando duro se consiguen resultados y se llega a buen puerto, y crecemos con esa creencia arraigada en nuestro interior, ¿no? Nos dice que trabajar más para obtener mejores resultados es un grave error, ¿no? Y que no es sostenible, porque llega un momento en que nos quemamos y podemos llegar a la extenuación. Y dice, a la pérdida de inspiración y a la reducción de la llama personal para liderar nuestro sector y mejorar el mundo. Y bueno, aquí le dice el artista que le recuerda a la regla 60-10 y a la fórmula 20-20-20 del Club de las 5 de la mañana, pero le dice que le va a explicar algo que es todavía más potente que todo lo que habían aprendido hasta ese momento. Dice que la técnica que usan sobre todo los deportistas de alto rendimiento es la técnica que se llama de periodización, ¿no? Dice, y se trata de cómo trabajar menos y materializar más mediante lo que los deportistas llaman de esta manera, la periodización, ¿no? También le recuerda los 5 activos de la genialidad, que son la concentración mental, la energía física, la fuerza de voluntad personal, el talento original y el tiempo diario del que disponemos, ¿no? Y les vuelvo a recordar que todos estos talentos, todos estos activos de la genialidad están activos al máximo a primera hora de la mañana, por eso no conviene perder las mañanas en distracciones como el uso de las tecnologías, ver televisión o dormir, ¿no? Porque hay que aprovechar ese punto álgido de esos talentos, de esos activos de genialidad a primera hora de la mañana, ¿no? Le explica también que el alto rendimiento no es algo que se vaya produciendo de manera lineal, sino todo lo contrario, que es algo que se manifiesta a base de pulsaciones o latidos, ¿no? Es algo como ¡pum! Lanzamiento y encoge, ¿no? Por eso les recomienda el señor Reilly que tienen que alternar los ciclos de gran excelencia, es decir, los periodos en los que se tienen resultados intensos y fantásticos, con momentos de recuperación significativa, que llama ciclos de recarga profunda, es decir, una alternancia de gran potencial y descanso. Y en esa fluctuación en la que nos tenemos que mover, ¿no? Alternar esos ciclos de trabajo apasionado, de concentración monomaníaca, lo llama aquí, y potente, al más alto nivel, con bloques de tiempo reservados para recargar, para relajarse, para recuperarse y para divertirse, ¿no? Por eso les decía que esta técnica iba a ser muy divertida. Dice exactamente igual que pasa con el latido del corazón. Bombea con toda su fuerza y descansa. El crecimiento se da, por lo tanto, en la fase de descanso, por mucho que nos hayan hecho creer lo contrario. Hay que romper esa creencia, desecharla de nuestra cabeza y empezar a cambiar. Y le habla de la ecuación del rendimiento de élite. Y dice que la presión por la recarga da igual al crecimiento más la resistencia, ¿no? Y aquí le habla de lo que decía la gran tenista Billie Jean King, y decía que la presión es un privilegio, ¿no? Y aquí se sorprenden el artista y la emprendedora, porque claro, dice, ¿cómo va a ser que el estrés y la presión no sean malos, ¿no? Pues efectivamente no son malos y muchas veces son necesarios, porque solo bajo esa situación de presión y de estrés sacamos nuestro mayor potencial, ¿no? Es en el momento de más incomodidad, cuando no nos queda más remedio que hacerlo en ese momento, cuando sale nuestro mayor potencial, ¿no? Dice, el momento en el que menos nos apetece hacer algo es el mejor momento para hacerlo. Sí, es porque cuando tenemos ese estrés, cuando expandimos al máximo nuestra fuerza de voluntad y nuestra autodisciplina, ¿no? Y por lo tanto nuestra capacidad, nuestra habilidad crece. Por lo tanto, la presión y el estrés son un regalo maravilloso del que sacan partido los jugadores excelentes, ¿no? Y les cuenta el señor Reilly también que una vez llegó un deportista a su casa a cenar y que le dijo algo que era fundamental, ¿no? Dice, descanso para permitir que todo mi entrenamiento sea efectivo. Dice, trabajar sin descanso agota la grandeza. Esta frase me parece brutal, ¿no? Y potente.
y le explica cómo, por ejemplo, se hacen los músculos, ¿no? Si tú haces 100 abdominales, tienes que tratar de hacer 200, y cuando haces 200 tienes que tratar de hacer 300. Pero si este ritmo lo llevas a un extremo y no paras nunca, llega un momento en que se puede producir lo que llaman una microrotura, ¿no? El músculo al final lo sobrecargas y lo fastidias, ¿no? Lo lesionas. Por lo tanto hay que parar, ¿no? Y dice, tenéis que dejar descansar el músculo durante 1 o 2 días. Y en ese momento de descanso es cuando el músculo crece. Dice, el crecimiento, repite de nuevo, sucede en la fase de descanso, no en la de uso. Y bueno, le habla también de lo que él aprendió en la granja cuando era muy jovencito, ¿no? Y le habla de los ciclos gemelos del rendimiento de élite, ¿no? Dice que un granjero lo que hace es trabajar muy duro, preparar la tierra, sembrar la cosecha, y ahí es como toda la explosión de su esfuerzo de trabajo, pero después viene una fase que aparentemente es muy improductiva, que es parar y no hacer nada, pero es precisamente cuando crece la cosecha, ¿no? Así que este ejemplo me parece también maravilloso y muy fácil de entender para cualquiera que haya sembrado alguna vez, no una cosecha, sino una planta, una simple planta en una maceta. Si lo has hecho, sabes que hay que hacer eso, preparar la tierra, sembrar, regar y esperar. Y esa fase de espera es donde nace la planta, ¿no? Así que termina la parte con sueña grandes cosas, empieza por las pequeñas y comienza ahora, que es el mejor momento, ¿no? Dice, ¿y para qué vivir si no se vive a tope? Así que, como siempre, estas 4 o 5 páginas intensísimas, maravillosas, como este autor, como este libro. Así que nada, lo dejo aquí y espero que estéis teniendo una excelente semana. Vamos a por ella, a comérnosla entera. Hasta luego.